A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Adán Augusto López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Con su permiso, señor presidente. Oiga, presidente, ¿a quién le tienen miedo con esas tribunas vacías, con ese negar a los ciudadanos el acceso a este salón de plenos? ¿O qué acaso quieren que ya esta Cámara de Senadores sea como los infomerciales esos que pasan en la televisión en horas de la madrugada y que no ve nadie? Antes de razonar el sentido de mi voto en contra, les voy a contar a manera de anécdota algo que me sucedió hace unas horas. Una compañera senadora se acercó a preguntarme cuál sería el sentido de mi voto. Yo le dije que iba a hacerlo en contra y me dice: no, hombre, tú que aspiras a ser gobernador de Tabasco, pues no debes de anteponerte a los intereses, hay que votar a favor. Se les olvida que nosotros tenemos un compromiso antes que nada con los ciudadanos, que son los que nos trajeron aquí. Ahora resulta que aquellos que desde el poder se encargaron de que el soldado del PRI estuviera permanentemente bien retribuido, son los mismos que a partir de los años 80 se encargaron de crear y alimentar al monstruo y hoy vienen aquí a lavarse la cara. Ahora resulta que aquellos que cuando estuvieron al frente de las secretarías de comunicaciones y de subsecretarías en gobernación y en comunicaciones fueron omisos, ciegos e incapaces de regular, aunque fuese tibiamente, el actuar de los concesionarios de la radio, de la televisión, de la telefonía. Ahora resulta que aquellos que en los últimos 30 años se han aprovechado de las concesiones estatales, y lo digo llanamente, ¿a poco no saben ustedes que casi todos los altos funcionarios y gobernadores de los estados, una vez que terminan su periodo de ejercicio, terminan siendo concesionarios de estaciones de radio, de televisión y de servicios de cable en sus estados? ¿A poco tampoco saben que son dueños o concesionarios de estaciones de gasolina en sus estados? ¿A poco creen que los mexicanos no están cansados de escuchar la misma cantaleta? Hace muchos años dijeron: vamos a vender Fertimex porque esto garantizará mejores y más accesibles productos que permitirán a los campesinos hacer de México el granero del mundo. Vamos a vender la banca nacional porque con esto vamos a garantizar a los mexicanos créditos blandos y al país un crecimiento económico sin precedentes. Vamos a vender la televisión pública y vamos a entregar Imevisión a particulares porque ahora sí habrá calidad en los contenidos que verán los mexicanos. Pues entregaron a particulares sin experiencia la gran cadena nacional Imevisión y eso significó pérdida de identidad, de oferta cultural y de contenidos, y propició un duopolio mediático que, muy lejos de competir, ahora se asocia para controlar nuevos mercados. Dijeron también: vamos a vender Teléfonos de México porque así vamos a que el nuevo operador brinde un servicio de calidad mundial, con mejor tecnología, con tarifas más bajas, competencia en el sector y fin al monopolio del Estado. ¿A poco creen ustedes que los mexicanos no saben que muchos de los que están aquí fueron cómplices de ese monstruo que crearon? Ahora resulta que en este dictamen de poco más de 600 páginas, el único argumento rescatable que se desprende es
tarifas, nuevamente habrán tarifas más bajas y servicio de calidad. Por cierto, el mismo argumento que están utilizando para ofertar el desmantelamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Realmente, compañeros y compañeras senadoras y senadores, ustedes están convencidos que los ciudadanos de a pie, a los ciudadanos ahí en la calle, a esos que les niegan el acceso a este recinto, les preocupa el significado de preponderancia y que si es sector y que si es servicios. Pues vaya que poco conocen el país. Los campesinos de Guerrero y la gente que vive aquí en Chalco y los indígenas de Chiapas y de Tabasco y de Veracruz y los más de 40 millones de mexicanos que están en la pobreza están preocupados por llevar el pan a sus hogares, por ver cómo consiguen la medicina que, por cierto, no encuentran ya en los centros de salud pública. Tienen que decidir entre comer y pagar el recibo de la luz, del teléfono, de la televisión por cable. No, ellos no tienen más opción que buscar cómo llevan alimento a sus casas. Con esta reforma regresiva están atentando también contra el espíritu de las radios comunitarias y sociales. No es una reforma con vocación social. ¿A poco creen ustedes que cualquier radio indígena en la zona Chontal, Mixe, Zapoteca, Maya, va a ir a competirle a Televisa o a TV Azteca porque les permitan anunciar a la tiendita de abarrotes de la esquina? Qué poca visión tienen y qué poco compromiso social tienen con los mexicanos. Yo sé, porque no soy ingenuo, que estas palabras no los harán variar un ápice el sentido de su voto, porque este obedece a la instrucción que ya recibieron. No importa, los exhorto a que razonen el sentido de su voto. A este país y a los mexicanos no nada más les debemos una verdadera reforma de telecomunicaciones, les debemos una reforma que realmente resuelva la concentración de los medios, combata todo tipo de monopolios y el control y el manipuleo de la opinión pública. ¿O a poco ustedes quieren que sigamos considerando a los mexicanos, a México, como un país de gente jodida? Muchas gracias. Gracias, senador Adán Augusto López Hernández.